Aleluya. El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día, primero de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días. ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas, y en verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino él iba encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras y a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? Y en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros, que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino de la luz, el camino de Jesucristo resucitado, nos enseña una esperanza que también, como la paz de Dios, supera todo entendimiento. No es un simple optimismo como lo hemos dicho ayer, como lo hemos contemplado. Y hoy podemos acercarnos nuevamente a una situación de hombre que vive una desesperanza, una tristeza. Primero mirando de cerca y contemplando tan de cerca lo que ocurre cuando nosotros nos sumergimos en la tristeza. Es imposible no sentir la tristeza, es imposible no percibir la parte emocional en nosotros, todo lo que los sentimientos pueden despertar en nuestra vida. Pero el problema es cuando nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos, por las emociones, las famosas expresiones de Pablo, que no vivamos
según las pasiones, no se refiere a la parte simplemente corporal o sexual, se refiere a la situación de las personas, incluso de los creyentes, que se dejan llevar continuamente por una influencia emocional. Y viendo a los dos discípulos, podemos decir, la tristeza que ellos viven es una tristeza que les aparta de su llamado, la tristeza que los saca del lugar que Dios había preparado para ellos. Es Jerusalén, es el grupo de los apóstoles, que es el lugar donde ellos pueden crecer como personas. La tristeza los aleja. Los aleja de tal manera que ellos quieren buscar otro sitio, cambiar las metas, sin darse cuenta que realmente, por más que cambien de lugar, lo que va adentro va con ellos. Eso no quiere decir que no podamos hacer los cambios de lugar, porque hay momentos cuando sí, el cambio de un espacio, de un ambiente nos ayuda tanto, pero no es lo necesario en el caso de ellos. Entonces ellos se alejan de Jerusalén. Y lo otro, discuten y comparten entre ellos dos lo que había ocurrido, pero lo hacen profundizando la tristeza y sumergiéndose cada vez más en la angustia. ¿Cuántas veces no encontramos una persona adecuada para compartir nuestra experiencia y compartir nuestros pensamientos? Y en vez de ir saliendo de la situación que nos agobia, nos sumergimos cada vez más. Ellos dos alimentan la tristeza. Su forma de percibir la realidad es muy limitada, así como sucede con las personas que viven la angustia. Como dice la palabra, estaban como ciegos. De tal manera, están tan ciegos que Jesús se acerca a ellos y no se dan cuenta. Tal cual como María Magdalena, cuando encuentra a Jesús, no lo reconoce. La tristeza profunda y constante nos vuelve ciegos, sordos y confundidos frente a la bendición de Dios. Ellos se detuvieron. Podríamos tomar esta palabra de una manera espiritual y entender que si no abordamos nuestra situación de la desesperanza, nos detenemos, nos volvemos pasivos, tenemos la vida a medias. Jesús utiliza su estrategia que también nosotros necesitamos vivir para poder salir de lo que hemos construido desde la angustia. Jesús, sabiéndolo todo, les hace preguntas, porque Él quiere que nosotros compartamos con Él lo que nos pasa. Él es el Todopoderoso, Él es la verdad y la vida. Él tiene la respuesta a nuestras preguntas. Por eso, en nuestra oración personal no solamente pedimos, no solamente intercedemos por las demás personas, sino buscamos la respuesta y queremos transformarnos en discípulos, los que escuchan la palabra del Señor, los que esperan en la palabra que llega de la boca de Dios. Nos sorprende también la forma como ellos ven a Jesús. Ellos no dicen que Jesús de Nazaret, que era el Mesías, sino dicen Jesús de Nazaret, que era un profeta, uno de muchos. Entonces tampoco tienen una idea de Jesús, de su misión, de su identidad, de su importancia. A veces puede ser que nuestra forma de creer parcial, incompleta, nos perjudica de tal manera que empezamos a dejarnos desviar del camino de fe por cualquier movimiento emocional, cualquier emoción sentimental. Nosotros esperábamos, bueno, ¿qué esperaban ellos? Que Jesús fuera un liberador político, social. Su idea del Mesías o su idea del reino de los cielos es tan diferente, no concuerda con lo que Jesús realmente vino a traer
en el mundo. Mencionamos esta situación porque nos sentimos involucrados en el Evangelio y Dios quiere hablarnos de tal manera para que confrontemos lo que estamos viviendo con lo que nos presenta el Evangelio. Y sigue la segunda parte. Jesús les explica las Escrituras. Dice, era necesario. ¿Cuántas situaciones en la vida de nosotros son necesarias? No las entendemos, a veces no las aceptamos tan abiertamente, pero son necesarias para forjar nuestro carácter, para fortalecernos, incluso para salvarnos. Era necesario. Jesús empieza a dialogar con los dos discípulos de Emaús, echándoles en cara su incredulidad. La pregunta queda abierta: ¿por qué ellos, al recibir el mensaje de las mujeres y luego el mensaje de los otros discípulos que llegan al sepulcro y lo ven vacío, no van primero al sepulcro? ¿Por qué no van detrás de la voz de la esperanza? ¿Por qué no confirman el mensaje? Escogen el camino de Emaús, el camino de la oscuridad. Necesitamos corroborar en nuestra vida lo que recibimos de parte de las demás personas que llegan con un mensaje de Dios. Y es un mensaje que nos puede cambiar. A veces damos más cabida a la mala noticia que a la buena noticia. Nos dejamos involucrar, incluso manipular con lo negativo. Permitamos que la esperanza nos lleve paso a paso para ir descubriendo el poder de Dios. Si ellos hubieran ido detrás de la voz de las mujeres, si hubieran dado fe al mensaje de los otros apóstoles, hubieran podido encontrar el camino de la luz, el camino de la esperanza, sin estar en el camino de la oscuridad. Sí, qué duros de entendimiento son ustedes. Es un reproche que Jesús dirige a ellos dos. Para algo sí, somos muy confiados, y para otras cosas muy incrédulos. Somos selectivos. Desgraciadamente también es una estrategia espiritual de tentación. A veces ponemos una barrera frente a la gracia porque no la entendemos, porque la queremos captar solamente con nuestra mente, porque no nos cabe en nuestra imaginación una tal obra de Dios. Pero Jesús persevera a pesar de la incredulidad y lo hace con nosotros. Nos va dando la convicción interior para que nuestro corazón arranque con un nuevo fuego, con el fuego de la confianza, con el fuego del amor. Y ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Finalmente, si en nuestro corazón no cree, por más que hagamos unos gestos externos de religión, de religiosidad, no nos va a ayudar. El corazón, el lugar importante para Dios, encender el fuego de fe dentro de nosotros, es la garantía de una coherencia que podemos tener en nuestro camino espiritual, nuestro camino del llamado personal. Recibamos hoy esta palabra, la palabra del Evangelio según San Lucas, con mucha fe y confianza. El Señor, a pesar de nuestra condición de pecadores, de incrédulos, nos visita y llega con su palabra, nos acompaña con tanta paciencia y parte con nosotros el pan. Él celebra con nosotros la Eucaristía todos los días, que forma parte del crecimiento en la alegría del Señor, que es nuestra fortaleza. Cada Eucaristía nos hace encontrarnos con el resucitado, el poderoso, el que llega para transformar nuestro llanto en alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,